¿Cuál era el nombre de la brigada costarricense que estuvo allá? La primera brigada se llamaba Calufa, y Carlos Luis Fallas. En honor a Carlos Luis Fallas. Exacto, sí, esa fue la que participó en el triunfo de la revolución. En la que yo estuve propiamente se llamaba Mori Cañas. Brigada Mori Cañas. Mori Cañas, sí. ¿Cuántos eran? 300. 300 oficiales. ¿Y cómo era la disciplina de los costarricenses? Bueno, eso es digno de mencionarse, ¿verdad? Sí. También. Vea, tal vez la historia lo va a contar diferente, pero yo le voy a decir lo que yo vi, ¿verdad? Nosotros siempre nos destacamos por tres cosas muy importantes. Y por eso nos ganamos el respeto de las tropas normales de Nicaragua y de las tropas especiales. Ellos tenían batallones de lucha irregular que se llamaban BLI, ¿verdad? BLI. Esos eran, nosotros pertenecíamos a un batallón de lucha irregular. Y esos batallones cumplían funciones muy específicas. Cuando el combate se ponía duro y comenzaban a haber pérdidas numerosas, el alto mando ordenaba que los batallones llegaran al frente de combate y tomaran la situación. Nosotros teníamos una capacidad de fuego muy grande, ¿verdad? Entonces rápido derrotamos al enemigo y comenzamos a escalar posiciones. Nosotros nos destacamos por dos cosas: la disciplina que Manuel Mora Salas imprimió a esa brigada es inolvidable, ¿verdad? O sea, era un respeto tal que, por ejemplo, para ingresar a un puesto mando, para ingresar a un comedor, para ingresar a ingerir los alimentos, uno se cuadraba y pedía permiso para ingresar, como se hacen en los ejércitos. Era una brigada de costarricenses educados, militares y muy respetuosos. Muy respetuosos y disciplinados. ¿Y cómo se trataban entre ustedes? Con mucho respeto. Con mucho respeto. Nosotros teníamos oficiales mujeres, ¿verdad? Eso era la otra cosa que destacaba en la brigada, era la valentía. Había mujeres costarricenses en la guerra. Mujeres costarricenses, sí, señor. Y una de ellas murió, ¿cierto? Una de ellas, sí, Yamilet López. Murió. ¿Qué nos puede contar acerca de Yamilet López? Yamilet López y Pepe Romero murieron en una emboscada de la contra, ¿verdad? Fue un acto bastante cobarde, ¿verdad? Porque la emboscada no permitió sacarlos a ellos y ellos perdieron la vida. Hasta el día de hoy siempre se conmemora esa fecha por parte de nosotros, porque les tenemos mucho respeto, son nuestros héroes, ¿verdad? Él era un zapatero y ella era una maestra, si no me equivoco. Una maestra y un zapatero costarricenses que estuvieron en la guerra y perdieron la vida. Qué triste. El último aspecto por el que nosotros destacamos fue por el conocimiento. El conocimiento que tenían. Y que nosotros siempre compartíamos el conocimiento. No eran egoístas con eso, ¿no? Exactamente, no eran egoístas. Ustedes compartían el conocimiento. No, inclusive, vea, cuando la Operación Soberanía comenzó, el ejército nicaragüense estaba disparando unas rampas múltiples que se llaman BM-21. Son 30 tubos con misiles guiados, ¿verdad? Y resulta que no estaban utilizándolo correctamente. Okay. Los oficiales de nosotros se acercaron, les enseñaron cómo utilizarlo. Ustedes les enseñaron a los nicaragüenses a cómo utilizar correctamente estos, ¿qué eran? Rampas múltiples de misiles se llaman, BM-21 se llaman. Sí, y eso es otra parte desconocida de la historia costarricense, que ahora el coronel Ulloa nos va a mencionar cómo los costarricenses colaboraron para hacer esta escuela militar en Nicaragua. ¿Cómo se llamó la escuela militar en Nicaragua formada por los costarricenses? Bueno, es importante mencionar que cuando el Frente Sandinista triunfó, lo que había era un ejército guerrillero. Un ejército de gente. De gente sumamente indisciplinada, ¿verdad? Okay. No aceptaban la escala de mando. Era un desorden. No aceptaban la verticalidad, no aceptaban nada, ¿verdad? Porque hay que ver también que ahí se había agrupado mucha gente del pueblo, ¿verdad? Que sí. No tenían la más mínima formación militar. Solamente se les dio un fusil y vaya combatan, sí. Correcto. Entonces, es importante mencionar que
Después de eso, el mismo Frente Sandinista nos pidió a Manuel Mora Salas, a José Picado Lagos y a otros oficiales que formaran la Oficialía Superior del Ejército De Nicaragua. de Nicaragua. Y esto muy poco se sabe, ¿verdad? Muy pocos se E sabe. incluso, los nicaragüenses no aceptan que ustedes los formaron. Exacto, sí. La escuela se llamó Juan José Turcios, ¿verdad? Juan José Turcios, Escuela Militar Juan José Turcios. Exacto, sí. Y esa gente se dio el lujo Ujú, de que, por ejemplo, oficiales del calibre de Manuel Mora Salas ujú. les dieran instrucción, ¿verdad?, Militar. para formar el Estado Mayor del Ejército de Nicaragua. Ahí se formó el Estado Mayor del Ejército de Nicaragua. ¿Por qué? Porque ya el Estado Mayor no iba a estar conformado por la dirección del Frente Sandinista, porque la dirección del Frente Sandinista ya tenía otra labor importante en cuanto a la dirección del país. Entonces, los primeros pasos que se dieron para formar el Ejército de Nicaragua se dieron en esa escuela y ahí se formaron los cuadros de alto mando, ¿verdad?, del Entonces, Ejército. se olvida mucho y nosotros, yo como miembro y fundador de la Sociedad Histórica de Costa Rica, estamos tratando de rescatar esa parte de nuestra historia, ¿verdad? Porque es muy importante mencionar y rescatar este esfuerzo de muchos costarricenses, incluyendo el teniente coronel Ulloa, que arriesgaron su vida por un ideal, ¿verdad? Algo importante de mencionar, yo estuve en Guanacaste, esto es una anécdota, estuve en Guanacaste y un nicaragüense que era oficial de telecomunicaciones, ¿así se llama? Ajá, exacto. Sí, era un oficial de telecomunicaciones. Él me decía, no hay, o sea, de boca de un nicaragüense, de este oficial me decía, se llama Adán, le decían el Cadejo, decía, no hay soldado más valiente que el soldado costarricense, no hay soldado más arrojado que el costarricense. Él me cuenta una anécdota no sé, que le llena a uno de mucho orgullo, que es que había en el frente un grupo de soldados y la persona que se arrojó a dispararles y a enfrentarse a ellos y el que motivó a los soldados que iban atrás era un costarricense. ¿Qué nos puede contar de la valentía de los costarricenses en aquella contienda? Bueno, Fabio, es muy importante eso que estás diciendo. Disculpe, teniente coronel, y es que lo menciono porque, digamos, tenemos una idea falsa de que los ticos, que como que no se defienden, no, y tenemos esa falsa idea de que siempre nos tenemos que quedar queditos cuando nos agreden, ¿verdad? Y es una falsa idea de que los ticos no hacemos nada, y bueno, esto lo demuestra, ¿verdad? Que somos valientes. Bueno, ¿Qué nos puede contar al respecto? yo sí le puedo decir lo que yo he visto, ¿verdad? Correcto. Usted ahora mencionó algo muy importante, ¿verdad? Por ejemplo, la guerra contra los filibusteros. Todo el mundo en la escuela le dicen que aquí eran un montón de campesinitos descalzos. No, Costa Rica tenía un ejército bien constituido. Don Juanito Mora hizo una labor encomiable, ¿verdad? Junto con el general Cañas. con el general Cañas, José. ¿sí? Y José Joaquín Mora. Y José Joaquín Mora, ¿sí? Valientes. Y esa gente, digamos, dejaron ese prestigio ahí, ¿verdad? Correcto. Pero si usted en ese momento no pasó algo que pasó en el tiempo mío, ¿verdad? Si usted viera la cara que hacían, por ejemplo, los soldados rasos nicaragüenses cuando veían a una compañera pararse y comenzar a disparar con toda valentía contra los atacantes, ¿verdad? Eso de verdad lo llenaba de orgullo a uno, ¿verdad? A una soldado costarricense. A una soldado costarricense, sí. Porque el ejército de Nicaragua sí se cuidaba mucho de que, digamos, las mujeres tenían labores secundarias en el ejército. En la brigada Mora y Cañas no, ellas estaban en el frente de combate. Definitivamente, pues nosotros las cuidábamos, ¿verdad? Por supuesto. Pero ellas no necesitaban ese cuidado. Ellas eran súper arrojadas, ¿verdad? Si se les da una un ejemplo de lo que es ser feminista.
¿verdad? Sí, sí, porque, vea, si usted... O sea, verdaderamente ponerse al nivel, digamos, de tú a tú con... Exacto, sí, imagínese que uno no le pasa por la cabeza un montón de cosas, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, había muchas cosas que valían oro ahí en la guerra. Por ejemplo, los cigarros, el Sí. azúcar, la sal y la ropa seca y limpia. Eso valía oro en la guerra. Y nosotros muchas veces, cuando las compañeras tenían el periodo, Sí. nosotros les regalábamos las camisetas que teníamos para dormir, lo que nos iba a cubrir del frío, porque ahí no habían toallas sanitarias, ¿verdad? Camaradería. Digamos, nosotros, por ejemplo, que tampoco nadie se pregunta eso, cuando nos tocaba bañarnos o lavar la ropa, estaba toda la ropa y las compañeras de un lado, con todo el respeto, ellas desnudas, nosotros desnudos, y no había ninguna mala interpretación ahí. Ni malicia. Por disciplina, ¿verdad? Ellas eran como nuestras hermanas, y con todo el respeto, no había cabida para ninguna otra cosa, ¿verdad? Cuando alguna compañera se enfermaba o ameritaba algún trabajo, todos los compañeros tenían claro que había que colaborar, ¿verdad? Entonces, bueno, qué importante la participación de la mujer en la Revolución Sandinista. ¿Cuántas mujeres costarricenses aproximadamente estuvieron empuñando el fusil en la guerra? En esa brigada que yo estuve, hubieron más o menos como unas 20 mujeres. 20 mujeres. En diferentes periodos. En algún momento bajó un poco la participación de ellas, porque sí, digamos, esa zona es sumamente insalubre, ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, si ellas les pasaba la infección esa de los pies, generalmente el alto mando tenía la delicadeza de sacarla, ¿verdad? No, por supuesto. Cuando hubo un tiempo en unos lugares en que estuvimos que, por ejemplo, algunos nos dio lepra de montaña, que es algo un poco cuidadoso, ¿verdad? Sí. Entonces nos sacaban, incluyendo las mujeres, ¿verdad? También. Pero generalmente, digamos, se mantuvo esa participación. Y hay una cuestión muy importante de mencionar, ¿verdad? Que a pesar de que la política del partido Vanguardia Popular era de que todos colaboraban en la medida de sus posibilidades, las mujeres insistían muchas veces. Algunas se quedaron en Costa Rica sin poder ir a la brigada por diferentes razones, ¿verdad? Pero no porque no hubieran candidatas mujeres para estar en el frente de combate, ¿verdad? Entonces, inclusive, imagínense lo que es para una mujer dejar, no sé, a hijos aquí, al esposo o a los padres, ¿verdad? Y aún así, sobraban mujeres que quisieran participar.